Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a esperar un par de minutos a que todo el mundo entre en el chat, porque eso toma un tiempo. Y ya empezamos la sesión de ejes poderosos durante la pandemia. Como ya muchos me imagino me conocen, me llamo Gonzalo Schwartz. No quiero aburrirlos con mi introducción, que la gente que más importa es la que va a hablar después, pero Gonzalo Schwartz con el Archbridge Institute. Tal vez se acuerden de mí más en mi tiempo en Atlas. Y empezamos en un par de minutos. Muchas gracias. Un par de minutos más vamos a esperar. Tenemos de 72 personas. Bueno, ya vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. Tenemos un excelente programa planificado para hoy que los va a hacer pensar de manera crítica sobre el rol que los think tanks juegan durante una crisis como la que estamos atravesando. Y también les va a dar una oportunidad de colaborar con líderes que están cambiando de manera importante sus ejes estratégicos de trabajo para adaptarse a la pandemia y al contexto actual y poder influir durante este periodo, ¿no? Una parte central de la estrategia de Atlas Network para cultivar una red más fuerte y mayor impacto es la competencia. Entonces, año tras año hemos visto que elevando y recompensando proyectos exitosos, sube la expectativa para todos nosotros y nos empuja a innovar con nuestros programas. Entonces, normalmente durante esta parte del programa en el foro estaríamos llevando a cabo el programa de Think Tank Shark Tank o estanque de tiburones, como les he llamado a unas oportunidades, y es que es una de las competencias más emocionantes y relevantes que tiene Atlas, pero el día de hoy, obviamente, por cómo está el contexto, no vamos a estar compitiendo. No sería apropiado hacerlo, ¿no? Durante estos tiempos. Entonces, ya que después de todo, estamos todos juntos en esto. Entonces, lo que todavía, pero sigue siendo importante, es que resaltemos proyectos exitosos, innovadores y que reconozcamos cómo los grupos pueden adaptarse y cambiar sus ejes de trabajo estratégicos para obtener más éxito y que la red pueda crecer y aspirar a lograr un mayor impacto en cada uno de nuestros países. Entonces, Atlas Network tiene varias oportunidades de grants disponibles para organizaciones que son miembros de la red y que están empezando proyectos nuevos, adecuándose a cómo se está dando esta crisis y en respuesta a la crisis. Y entonces, alrededor del mundo, muchos grupos están reenfocando y planteando soluciones ya sea de política pública al tema del coronavirus, del COVID-19, que dan prioridad a temas de salud o seguridad, pero al mismo tiempo proyectos que respetan o intentan elevar el rol de la libertad y de la dignidad humana. Y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Los miembros de la red de Atlas son los emprendedores intelectuales que están buscando soluciones a los problemas más importantes en el mundo, y eso incluye a esta pandemia global que estamos experimentando ahora. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión, van a escuchar 3 presentaciones de 3 grupos que recibieron apoyo financiero, monetario de Atlas Network para unos 2 proyectos que están empezando y que creemos que son muy necesarios en estos tiempos. Estamos muy agradecidos con ellos que además de realizar un trabajo tan importante en tener proyectos innovadores, hayan tomado el tiempo para preparar sus presentaciones o sus comentarios sobre el trabajo que están llevando a cabo y que la audiencia, ustedes puedan aprender, escuchar sobre los proyectos, aprender sobre lo que están haciendo y, y después dar comentarios, que es una segunda parte del programa. Y mientras tanto, estos proyectos que nosotros vemos en Atlas como ejes poderosos de cambio durante esta crisis, también tengamos en cuenta que son proyectos que están ocurriendo en tiempo real. Por eso decía antes que lo primero que haremos es un panel cerrado con 3 participantes
que van a explicar de qué se tratan los proyectos, pero después vamos a invitarlos a cuartos donde van a estar estas 3 personas y tienen preguntas específicas cada uno y que esperan que ustedes den una retroalimentación y les den comentarios donde creen que los proyectos que ellos tienen puedan mejorar. Y ellos mismos al terminar los comentarios, tengo unas diapositivas donde vamos a mostrar qué preguntas específicas tienen, pero cuando ya vayan a los cuartos es también una cuestión de diálogo y que se sientan en libertad de poder apoyarse y inspirarse entre ustedes y generar más innovación y creatividad en nuestro movimiento a partir de este tipo de proyectos y a partir de este tipo de conversaciones sobre los proyectos. Entonces, bueno, vamos a manos a la obra. Primero vamos a tener a Guillermo Peña Pantin, que es presidente y fundador de la Fundación Eleutra en San Pedro Sula, en Honduras. Luego tendremos a Fernanda Ballesteros, que es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, en Ciudad de México. Y finalmente tendremos a Alejandro Bongiovanni, director de Políticas Públicas de Fundación Libertad y secretario de la Red Federal de Políticas Públicas en la Argentina. Así que, por favor, empezamos, Guillermo, contigo para que nos des como una visión amplia de lo que es el proyecto que están queriendo hacer en 5 minutos. Y después pasamos a unos comentarios, unas preguntas que les tengo, pero primero empezamos contigo, Guillermo. Gracias, Gonzalo. Bueno, saludo a todos, un placer. Me encanta que a pesar de todas las dificultades estamos acá reunidos. Y bueno, avanzando para poder comentarles un poco los trabajos que estamos haciendo, cosas que vemos que hay que tener cuidado y un poco en el contexto regional de qué posibilidades también existen más allá de la frontera, porque no solamente estamos en un periodo de oportunidad nacional, sino que regionales también por las dificultades del momento. Bueno, entonces, temas que sí quisiera aclarar antes de tener cuidado, hemos visto una cierta tendencia local de la industria, que es la prohibición a la exportación. Eso hay varios países que se han movido en esa línea. Esa prohibición a la exportación es más dañina, creo yo, que la prohibición de entrada de productos a competencia local. Un ejemplo reciente que es donde se puso ese paso arriba fue en la región que la semana pasada ya viene solventándose, pero Costa Rica tomó una posición unilateral de cierre al transporte, al transporte de carga privada que pasara por su país y venía cruzando fronteras, que causó un disturbio en la región en el tráfico que va de Guatemala a Panamá. Otra oportunidad son mercados energéticos regionales y los mercados laborales regionales. En el caso de Centroamérica en particular, por los tamaños de nuestra población y la pequeñez de nuestra economía, vemos que ya teniendo nuestro mercado común centroamericano nos ayuda bastante a empujar con el tema de unificar los mercados energéticos y mercados laborales. Eso ya lo veníamos trabajando ya desde hace tiempo, pero hoy mucha gente habla de lo importante que se convirtió la salud en estos días y los científicos, pero dejan fuera de la conversación la importancia que tienen los mercados energéticos y la generación y el fluido eléctrico hacia los usuarios, que sin eso, acompañado con la transmisión de datos de telecomunicación, han sido básicamente la salvación por la que estamos el día de hoy reunidos y nos ha dejado trabajar en lo que se podía. Bueno, nosotros teníamos 4 reformas que propusimos en este proyecto que Atlas pues, nos dio el gusto de aceptar y de acompañarnos en la ejecución. La primera, de nuevo, es pegando con la reforma laboral. Hemos venido trabajando ya desde hace varios años con reacomodos y simplificación del sistema laboral que hace caro contratar y más caro despedir. Y si eso era importante en un periodo antes de una era pre-COVID, es más importante ahora cuando estamos en el proceso de rearrancar empresas, porque si ya mucha empresa se comió su plata, el capital, se quedó sin flujo, ¿cómo arranca y cómo llega a pagar ese primer mes que tiene que pagar, o esos primeros 3 meses que tiene que pagar no solamente impuestos, pero tiene que pagar a sus proveedores y al personal, obviamente? Pues en ese caso, sí vemos que vamos a hacer un enfoque hacia la flexibilización laboral bajo unas líneas que ya teníamos, pero también acoplando a cambios de tendencia que hay unos días no se tenían hace 2 meses
Guillermo, está un poco entrecortado tu internet, no sé si nos escuchas. Hay terminar la implementación del gobierno electrónico. Oh, perdón, si estaba mi audio mal. Entonces, que estaba el gobierno electrónico avanzando bajo un proceso bastante establecido. Ya hay varios procesos que van encaminados y nuestro mecanismo ahora es darle el seguimiento al reglamento puntual del gobierno electrónico para poder terminarlo. Esa misión lleva ya más de 6 años. Para la tercera es agilizar los registros de medicamentos y la ruta al mercado de medicamentos, tratamientos médicos y dispositivos médicos. Ese tema hoy se vio también la agilización muy difícil para la entrada de las pruebas a los países cuando los sistemas regulatorios estaban siendo difíciles para dar y en eso también vamos avanzando por otro lado. Y una última que quiero poner, que es las reglas de quiebra. Si hay un momento que ha sido un tema importante para agilizar, es en este momento las reglas de quiebra para los negocios. Si ha sido difícil tener que suspender a sus empleados, además de perder todo su negocio y a veces algunos perder su capital de trabajo completo, tenemos que dar también la agilidad para reglas de quiebras para empresas para poder cerrar y que sea lo menos doloroso posible tratar de volver a arrancar. Esas son nuestras 4 partes y el enfoque que estamos haciendo de trabajo es bien sencillo. Es un ataque frontal hacia todas las posibilidades que nos dan. Y si ven, tiramos 4 medidas que tal vez era muy difícil sacar una, pero en el momento en el que estamos no sabemos cuál es la que va a moverse más rápido antes que la otra. Entonces tiramos las 4 de un solo para ver qué es lo que pega más rápido. Creo que aquí lo podemos ver como en temas de fútbol americano, es un blitz de la defensa total, completo hacia adelante, o en tema de fútbol es sacar toda la defensa, sacar al portero, irnos hacia adelante para un ataque final. Ya que ahora está cansado en los últimos minutos del juego el proceso. Entonces, esa es la estrategia real que estamos tirando, tocando con ellos, pero es una estrategia frontal que tenemos muy poco tiempo para hacerla efectiva. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos con Fernanda, por favor. 5 minutos para comentarios generales sobre el Sí, proyecto. muchas gracias, Gonzalo, y un gusto poder acompañar aquí a todos. Qué bueno que se pudo hacer este foro de forma remota, ¿no? Ante las circunstancias. Bueno, nuestro proyecto tiene que ver con tratar de lograr menos regulación y regulación más inteligente para poder enfrentar esta emergencia. Desde México Evalúa ya llevamos algunos años buscando impulsar mejoras regulatorias y eliminar barreras regulatorias para poder competir en una cancha pareja. Y en esta emergencia ha sido muy claro cómo la regulación puede entorpecer muchas actividades y esto tiene un impacto importante tanto en términos económicos como en vidas humanas. Entonces nos parecía importante dar seguimiento a lo que han estado haciendo agencias reguladoras con motivo de la emergencia, porque estas agencias técnicas son las que conocen los mercados, las que pueden identificar las nuevas necesidades y flexibilizar los requisitos y generar regulaciones apropiadas para la emergencia, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa es poder investigar e identificar la regulación que es innecesaria y altamente costosa para la población y para el bienestar de la población. En nuestra agenda de trabajo en México Evalúa, le veníamos dando mayor seguimiento al sector energético, pero nos parecía también importante para esta emergencia vigilar lo que estaba haciendo el regulador sanitario, ¿no? Y ha sido muy claro cómo la falta de eficiencia con la que se ha manejado el regulador sanitario ha impactado negativamente. Y en particular en la escasez que existen de insumos médicos, de pruebas de diagnóstico. México es uno de los países, es el país de la OCDE con menos capacidad en pruebas de diagnósticos, apenas 0.04 por cada 100,000 habitantes. Cuando hay países, por cada 1,000 habitantes, perdón,
En Chile, por ejemplo, hay 9 pruebas por cada 1.000 habitantes, en España, en Portugal, 22 por cada 1.000 habitantes, y ha sido un problema que lo han transformado en político en vez de que la agencia reguladora lo manejara de forma técnica, ¿no? Existen los acuerdos con agencias reguladoras de otros países en donde si ya una hizo la evaluación sanitaria no se necesita duplicar ese esfuerzo, se puede importar de manera mucho más eficiente, y el regulador no ha hecho nada de esto en esta emergencia, lo que ha sido realmente drástico. Pero lo más penoso, y como dicen ustedes, en esta situación de emergencia, pues van saliendo nuevas características y nuevas acciones del gobierno que uno no estaba esperando, y por eso también es importante el papel de los think tanks vigilando y supervisando cómo se está haciendo uso de la emergencia. En el caso de México se utilizó como una excusa, en realidad, para cambiar la regulación del sistema eléctrico y para sacar a la inversión privada con excusa de la emergencia y la falta de confiabilidad en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces esto ocurrió hace un par de semanas y ha habido un gran impacto porque incluso la tecnología más afectada son las energías renovables, que en México habían tenido un gran impulso competitivo, sin subsidios, y eran costo eficientes. Y entonces eso ha generado un revuelo en bases sociales más amplias que nos ha servido para poder mostrar cómo afectar la competencia tiene implicaciones tanto de costo y en este caso en la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces, si bien no lo teníamos contemplado, es una acción regulatoria que se usa como excusa por la emergencia, y hemos insistido mucho, hemos sido muy vocales al respecto, y esto ha sido un cambio ya en lo que veíamos de nuestro proyecto, pero que creemos que va a ser muy ejemplificativo de la importancia de eliminar regulación innecesaria y no cambiar la regulación para impactar en la competencia de los mercados. Muchas gracias Fernanda. Alejandro, por favor. Gracias, Gonzalo, un gusto saludarte. Gracias, Fernanda y Guillermo. A ver, voy a tratar de resumirlo para que me entre en 5 minutos. En Argentina vamos a una explosión de 3 curvas que a nosotros nos preocupan mucho desde nuestra institución. La curva de los contagiados, que cuando esta cuarentena se empiece a relajar, que ya se está empezando a relajar, de hecho, se va a volver exponencial. Argentina va a tener probablemente la cuarentena más larga del mundo, recuerden esto, anótenlo por ahí, va a terminar sucediendo, pero cuando esto se relaje la cosa se va a desmadrar porque además nuestra infraestructura sanitaria no está del todo bien, pero además nos preocupan otras 2 curvas que son muy preocupantes para Argentina, que es la curva de desempleo y pobreza, que está creciendo muchísimo en Argentina, y la curva de desinstitucionalidad o de ilegalidad, como llamamos nosotros en nuestra institución. El gobierno argentino, y creo que este es un problema por lo que he escuchado también en el seminario de otros países, está aprovechando para reducir la complejidad y la simultaneidad de los problemas que genera la pandemia en solamente un dato, que es la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. Es como taparse un ojo y dejar de ver la realidad mucho más compleja de lo que es. ¿Para qué? Bueno, en el caso de Argentina, no voy a hablar de otros países, pero en el caso de Argentina, con miras de imponer medidas cada vez más autoritarias y cada vez más restrictivas. Estamos viviendo una completa catarata de ilegalidad, puertas adentro del país, en materia económica y en materia de libertades. Tremendo, después lo voy a detallar, pero voy al punto. Argentina entró a la cuarentena con una serie de comorbilidades previas
atroces, digamos, por ahí hablaban de la medida de no poder despedir o de pasar ciertos periodos de tiempo sin poder despedir. Argentina ya tenía esa medida antes de la cuarentena, digamos, antes de que siquiera se hable de coronavirus, acá en Argentina ya no se podía despedir trabajadores, lo cual complica mucho a las empresas. Antes de que se hable de la pandemia, Argentina ya tenía 50% de inflación. Antes de que el coronavirus llegue a los diarios, Argentina ya tenía 40% de su población en la pobreza. Y esto lo que está generando es otra crisis como la que Argentina sufrió en el 2001, ¿no? Que el gobierno está tratando de aprovechar para beneficiarse y para convertir empleo en asistencialismo y en planes sociales. Un dato menor, ¿no? El gobierno impuso un plan que se llama de ingreso familiar de emergencia, que eran $125 cuando se impuso hace algo más de un mes, hoy son 80 porque la inflación argentina sigue creciendo. Se calculaba que lo iban a necesitar cerca de 800.000 personas y lo pidieron 11 millones de personas. Ese es el problema del agujero económico que estamos generando pobres. Todos los días de cuarentena Argentina está generando pobres. A nosotros, de nuestra institución, nos interesa mucho mostrar el problema en su complejidad. Entonces, lo que proponemos es una mirada integradora de 3 variables. Lo sanitario, por supuesto, sí, ver cómo las provincias argentinas están haciendo frente a la pandemia desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de insumos, desde el punto de vista de testeo, como ahí mencionó bien Fernanda, y también cómo lo sanitario engloba otras características, digamos, están aumentando fuerte la cantidad de muertos por cardiopatías no atendidas o por otras afecciones que no se atienden por no permitir que la gente se vaya al médico. Eso lo queremos medir a nivel provincial en todas las provincias argentinas, pero relacionado con otros dos rubros que para nosotros son básicos. Uno, el económico, ver cómo están las provincias en materia de empleo, cuánta más pobreza están generando, cómo está la relación de ingresos propios respecto de lo que dependen de la nación. Este es un país, siempre lo digo lo mismo, en los papeles es federal, en los hechos es centralista. Y el tercero, libertades. Vamos, somos liberales. Nos interesa mucho medir qué está pasando en materia de libertades civiles. La justicia en Argentina no está prácticamente trabajando, los congresos en Argentina no están prácticamente trabajando. Empezamos a ver, hay provincias donde hay más gente arrestada por violar la cuarentena que contagiados. Empezamos a ver cosas ya realmente turbias en algunas provincias, gente que fue arrestada por la cuarentena ha desaparecido. Esto parece ciencia ficción hablarlo en 2020, pero pareció, pueden leer los diarios, de un muchacho que fue abducido por la policía y apareció muerto 2 días después, una mujer que fue suicidada en el norte de Argentina. Entonces vemos que hay una catarata de ilegalidad sin que nadie diga demasiado nada, porque parece que lo único que importa es el coronavirus. Entonces lo que nosotros proponemos es hacer, nuestro proyecto consta de 2 partes. El primer lugar es hacer una suerte de map and tracker, como el que tiene New York Times o como el de Johns Hopkins, pero que mida estas 3 variables: economía, la cuestión sanitaria y las cuestiones de las libertades. El título más o menos pomposo que le pusimos es justamente índice Hill, Health, Economy and Liberty, y tiene una serie de variables que después, si hay más tiempo o en el grupo, después se las voy a explicar porque también me interesa mucho el feedback. Tiene variables para las 3 categorías. ¿Por qué? Porque hoy solo hablar de, por ejemplo, de libertad económica para las provincias argentinas, que nosotros lo medimos y lo medimos muy bien hace 12 años, queda como tuerto, pero también nos parece que queda tuerto, por ejemplo, medir solamente la cuestión sanitaria. Entonces, queremos proponer una mirada integradora que a tiempo real vaya auditando qué pasa en cada una de las 23 provincias argentinas, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de economía, de salud y de libertades individuales. Esta primera etapa, que la vamos a hacer durante estos primeros 6 meses, de nuevo, a tiempo real, mostrando mapas de calor, generando artículos y generando propuestas de políticas públicas y algunas advertencias también de lo que esté pasando cuando la cosa se ponga cada vez más cerca del rojo, va a terminar a fin de año con un índice que audite toda esta metodología y ranquee como los índices que conocemos, ¿no? Que ranquee las provincias que lo hicieron mejor respecto de las provincias que lo hicieron peor. ¿Respecto de qué? De nuevo, machaco mucho esto porque este es al final del día el core, digo, del proyecto.
una mirada integradora. Creemos que es falaz y creemos que es autoritario medir la performance de las provincias argentinas como la de los países solamente viendo la cuestión sanitaria. Para nosotros la economía importa, para nosotros es un falso dilema economía versus salud, y para nosotros las libertades importan. Y es completamente un falso dilema salud versus libertad. Entonces, lo que proponemos en este proyecto es aunar los tres criterios, hacer un map and tracker de estos primeros 6 meses y concluir con un índice integrador de lo que fue el manejo y administración de la pandemia para fin de año. Así que nada, estamos súper entusiasmados, creemos que esto los medios de prensa les va a interesar mucho, no existe esto a nivel argentino, tampoco hasta ahora, quizá lo haya hecho alguien en algún otro país, yo todavía no lo he visto, así que estamos bastante entusiasmados con las repercusiones que puede tener, y también estamos bastante entusiasmados con las repercusiones que puede tener para los policy makers. Ya estamos hablando con algunos legisladores a los que le estamos contando el proyecto y se han entusiasmado bastante, así que bueno, nada, gracias Atlas por darnos la oportunidad de poder encarar este proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a los tres panelistas. Voy a intentar, tenía unas preguntas hechas para cada uno, pero voy a enfocarme solo en una general para los tres, y después vamos a ir voy a mostrarles un PowerPoint a todos los participantes con algunas preguntas que los panelistas quisieran más ayuda. Pero un poco para resumir, ¿no? O sea, el proyecto, los tres proyectos, ¿no? Se enfocan en temas de regulación también, o en mostrar más información para desregular. El proyecto de Guillermo se enfocaba, ¿no? En bajar regulaciones en el mercado laboral, firma electrónica y en el mercado de salud. Fernanda también enfocando mucho en regulaciones generales y también en el mercado de salud específicamente, ¿no? Y Alejandro, ustedes están viendo muchos indicadores que pueden llevar, ¿no? A muchas reformas, y eso creo que lo que es clave, hemos visto en toda esta crisis, es que la regulación y la burocracia mata gente y casi literalmente, no hay. Yo creo que podemos decirlo eso un poco más abiertamente en nuestros países. No es un tema político, un tema liberal o no. En cada país, hasta aquí en Estados Unidos, por la burocracia, por la regulación se han demorado las respuestas. Entonces eso lleva a muchos otros problemas que hemos visto. Pero una pregunta general, ya que los tres están intentando hacer reformas en sus diferentes proyectos, solo una pregunta para los tres que la respondan lo más rápido que puedan, y ya pasando a otra parte, es que claro, que hemos visto que ha existido un apetito para que los gobiernos impongan otras medidas y hagan reformas que ellos quieran imponer más gobierno. Y ustedes están intentando hacer reformas que vayan más para el lado de la libertad individual, libertad económica, ¿no? ¿Han visto que existe un apetito en sus diferentes países para hacer estas reformas? Porque van a llevar a cabo, y estoy seguro, los tres grupos son muy capaces, son los mejores, los tres son de los top 10 creo que en la red, pero obviamente depende también del ambiente político y qué tanto los políticos locales quieran escuchar reformas que vayan más por nuestras ideas, ¿no? Entonces ustedes seguro que van a hacer un gran trabajo, pero ven ese apetito en sus gobiernos locales. Empezamos con, no sé quién quiere empezar, Fernanda. Tal vez sí. primero. Pues nosotros siempre nos gusta pensar que hay actores dentro del gobierno con los que se puede colaborar, ¿no? Con tomadores de decisiones. En este caso, rápidamente nos dimos cuenta que no va a ser así. El uso indiscriminado de la regulación para, como dices, meter más intervención estatal, apoyar más a las empresas estatales y de forma muy agresiva y sin escuchar a nadie, rápidamente nos pone de reflejo que va a ser muy difícil la colaboración. Entonces vamos a tener que presionar por otros canales, el Congreso con periodismo de investigación e incluso en tribunales, ¿no? Ya hay varios juicios de amparo en México que es con lo que se puede combatir decisiones estatales ilegales en esta emergencia y nos interesa colaborar de la mano con la industria privada que se ha visto afectada y presentar amicus curiae y hacer una presión con el uso de casos concretos, ¿no? Con los que la gente se puede identificar, y creemos que ahí es el gran plus que tiene un think tank, en donde puede abrir la discusión a un público más general y mostrar la afectación también, ¿no? A un público más
amplio, que no solo son intereses privados los que se están viendo afectados, sino el bienestar general de la población. Muchas gracias, Fernanda. Guillermo. Gracias. Yo sí creo que hay un tremendo apetito, pero hay que escoger dónde, porque hay cierta oficina burócrata que puede sentirse amenazada, pero si cuando enfocamos más bien en el Congreso, que es hacia donde hemos estado nosotros tirando el esfuerzo, vemos que en general en el Congreso hay un sentimiento de los diputados de todas las diferentes bancadas de los partidos, que es ¿y yo qué puedo hacer? Porque hoy en una crisis como esta, en realidad es el Ejecutivo el que está liderando el debate. Pero el legislativo se siente que tiene que hacer algo, porque igual su gente de las ciudades, de sus estados, de sus países, de sus departamentos, están pidiendo que hagan algo. Desde que no me cobren la energía, a que no me cobren los impuestos, o sea, cualquier cosa, pero todo el mundo lo están pidiendo algo. Entonces, esa necesidad de ellos poder hacer algo permite que uno pueda meter cosas que antes eran inviables, de meterlas al Congreso, esa famosa Overton Window que Atlas nos ha hablado toda la vida, que la vemos hoy muy ahí abierta. Porque hoy si logramos que el Congreso adopte este tipo de medidas, por esa necesidad también de dar a solventar problemas reales en el momento, eso va a poner la base para que la burocracia, que hoy más que nunca se ha visto absurda, lenta, inoperante, no tenga posibilidad de seguir echando para atrás sus prácticas establecidas. Porque al ponerle ley ya por lo menos uno puede tratar de pelearlo, de que ya es un decreto, de que ya deben de seguir avanzando, y ahí entonces ya meterle un paso más abajo. Para dar el ejemplo, desde hace 6 meses veníamos empujando un decreto de energía para darle autonomía administrativa al regulador de energía, y 3 veces nos lo habían votado de entrar al Congreso. En este último mes logramos avanzar de forma más rápida y más contundente y hacer una coalición muchísimo más fuerte para una autonomía regulatoria del mercado energético, para quitarle el peso político que ha tenido, que aquí ha sido un monopolio estatal, y estamos en un proceso de apertura. Ese apetito lo permitió que pudiéramos avanzar de una forma con un tema que de otra forma no lográbamos que terminara de caminar, y ese era un requerimiento para estabilidad no solo del sector, pero de la economía, ya que hoy la estatal de energética de Honduras carga casi el 50% del déficit anual del gobierno. Para dar un ejemplo de las posibilidades que sí hay, que están disponibles en este momento. Muchas gracias, Guillermo. Y seguimos con Alejandro, por favor. Sí, gracias, breve. Primero, que hay que subrayar eso que dijiste, Gonzalo, de que la burocracia mata. Hay un trabajo de Hausman, de Harvard, que no es precisamente un superliberal, pero muestra cómo los países con márgenes fiscales van a encarar mejor la pandemia y los países sin márgenes fiscales la van a encarar peor y por ende van a tener más muertos. O sea, el déficit fiscal al final del día mata, eso es lo que dice Hausman. Argentina dentro de esto no tiene márgenes fiscales, va a terminar con un déficit fiscal de 10 puntos probablemente, tampoco tiene posibilidad de endeudarse, así que el único patrocinante del coronavirus en Argentina es el Banco Central de la República Argentina, que nos va a llevar a una inflación altísima o acaso, esperemos que no, una hiperinflación. Y esas también son vidas. Vos decís, ¿qué podemos hacer para influir? ¿O qué? Yo voy a usar la metáfora deportiva de Guillermo. Nosotros estamos más complicados porque nuestras ideas hoy en Argentina están, ¿viste cuando querés defender el empate todos colgados del travesaño? Bueno, es una cosa más o menos así. Nosotros estamos en defensiva porque el gobierno avanza, tiene la ventaja de ser un gobierno nuevo, que todavía no se sabe cuánto kirchnerismo en sangre tiene, a nosotros nos preocupa mucho que tenga bastante. Entonces, insisto, esto no lo digo... No me quiero mandar la parte, pero nuestra institución ha sido punta de lanza en estos temas. A ver, ha sido la primera, y esto lo digo sin duda, ha sido la primera en exponer los costos económicos de la pandemia, de la cuarentena, cuando era muy desagradable públicamente
decir que la cuarentena iba a tener costos económicos muy grandes que además se podían convertir en vidas, digamos. Nosotros vamos a una crisis similar a la del 2001 y esa crisis nos costó 2.500 homicidios más a nuestra tasa de homicidio, 2.750 chicos muertos más a nuestra tasa de mortalidad infantil, 50% más de las villas de miseria o favelas, o como lo llamemos en el país, a las que ya teníamos. Entonces digo, fuimos los primeros en decir, ojo, que estas medidas nos van a llevar a más pobreza, más hacinamiento, peores condiciones de salud. Y nos costó bastante ser los primeros, pero después los medios terminaron aceptando el discurso. Pero después la oposición terminó aceptando el discurso. Y ahora somos los primeros también, no los únicos. Tampoco, a ver, sí, en esto sí compartimos más con muchos referentes, pero en decir, ojo, porque esta ilegalidad tampoco tiene exit strategy. Como nos metimos en una cuarentena sin saber cómo salir, estamos empezando a tomar medidas de cataratas de ilegalidades, no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales, sino los intendentes, los jefes comunales, que no tienen exit strategy. Nadie sabe después cómo deshacer la catarata de ilegalidades en la que nos estamos metiendo con la excusa de la pandemia. Entonces, es como que nuestra influencia está haciendo empujar a la oposición, que todavía no está armada, que todavía no está definida. Incluso algunos hablan de que se van a crear oposiciones nuevas, y lo estamos haciendo, y estamos hablando con todos los referentes de políticos liberales o de centro, hasta de centro izquierda, para tratar de llevarlos a una agenda defensiva de un core de libertades que para nosotros es innegociable, incluso en una pandemia. Y esto lo quiero subrayar varias veces. Incluso en una pandemia, para nosotros hay libertades que no se negocian. Y eso es, bueno, lo que queremos hacer con este humilde aporte que ustedes nos permiten llevar adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a los tres panelistas. Voy a intentar ahora, a ver si logro compartir mi pantalla para que vean un poco las preguntas que cada uno de los panelistas quisiera que les hagan o que les ayuden a responder en sus respectivos cuartos. Así que, a ver si esto me funciona. Ok, voy a... No sé si todos pueden ver ahí. Ahí, no sé si todos pueden ver. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a empezar con el proyecto de Fernanda, la ayuda que ella quisiera es que la ayuden a ver cómo equilibrar la colaboración de las agencias reguladoras sin comprometerse a informar al público de su mal desempeño, o sea, cómo poder trabajar bien con el gobierno en esos casos, qué herramientas pueden ser más efectivas para presentar al público la importancia de tener un mejor entorno de regulación y autoridades de regulación capaces, qué actores debemos apuntar los webinars que van a ser, infografías y otros materiales de comunicación que pueden ayudar a aumentar la presión pública, cómo llamar la atención del Congreso sobre la importancia de la regulación sanitaria en el escenario posterior a la emergencia, si deberían buscar primero alianzas de periodismo o de investigación. Entonces esas son las preguntas que tiene pendientes Fernanda, que quisiera que la ayuden. Después vamos con el índice de Fundación Libertad, el índice Hill. Básicamente de diferentes partes del proyecto, ¿no? Marketing, adaptar el título español si es necesario hacerlo, si se entiende así como está, como ven ahí arriba. Health, Economy and Liberty, si es necesario ajustarlo. Branding, sitio web independiente o un landing de Fundación Libertad. El alcance, si además estrategia y medios y Search Engine Optimization para motores de búsquedas, cómo llegar al público en general, qué recomendaciones creativas pueden tener, medios sociales, redes sociales dedicadas al proyecto, o me imagino simplemente con las redes que ya tienen la fundación, editorial, mapa informativo, editorial, incluir artículos o infografías en el análisis de los datos compartidos en tiempo real, la metodología, si es válido dejar esa metodología abierta para que sea adaptable a la coyuntura, o van a precisar nuevos indicadores, nuevos conocimientos a lo largo que vaya pasando el tiempo. ¿Cuál fue la primera pregunta que le surgió sobre este proyecto cuando se los presentó Alejandro, ¿no? Si ya fue respondido eso. Y por último, en cuanto al proyecto de Guillermo, ¿qué cosas están preocupando a empleados y negocios en referencia a contratos laborales para poder mantener su empleo o poder recontratar de manera más ágil? Ciertamente esto va a ser adaptado a Honduras, pero ¿qué experiencia tienen ustedes en sus respectivos países? Sobre gobierno electrónico, protección de data, ¿qué camino tomar? Estados Unidos, China, el GDPR, que Guillermo ya lo va a explicar mucho más ahí.
cómo prevenir que el gobierno electrónico se convierta en una herramienta para control ciudadano, ¿no? Que no sea algo bueno, sino que llegue a eso, ¿no? ¿Qué necesidades ciudadanas han subido de prioridad durante la crisis del COVID-19 y qué políticas públicas pueden reducir el riesgo de otra parálisis económica, almacenaje estratégico de bioseguridad, políticas que promuevan que fábricas se conviertan en plantas multipropósitos, que eso Guillermo les va a explicar a detalle. Y bueno, entonces ahí están las preguntas que los tres panelistas tienen. Voy a dejar de compartir la pantalla ahora. Y lo que vamos a hacer es que mientras yo les presentaba esto en el chat, Cam Griffin del equipo de Atlas puso los links para cada uno de los panelistas. Entonces, ahora vamos a invitarlos a que se unan digamos, a hablar con el panelista que más ustedes crean que pueden aportar o que más quisieran saber más sobre sus proyectos. Entonces, las instrucciones para unirse a estas sesiones están en su email, que se envió antes de empezar el evento, pero como mencionaba, también Cam Griffin acaba de ponerlo en el chat del evento en este momento. Entonces, tienen links para cada una de las charlas. Y después de los 45 minutos que van a tener, bueno, ahora ya tenemos 35 minutos que van a tener para hablar con los panelistas. Vamos a reunirnos de nuevo como grupo para discutir qué hemos aprendido, o sea, qué lecciones se llevan de esta conversación los panelistas para ver cómo pueden ya sea mejorar o adaptar sus proyectos. Entonces, cualquier pregunta que tengan también pueden hacerlo a través del Slack o mandar un email a gente de Atlas o en los chats. Entonces, por favor, ahora vayan eligiendo a qué sesión quisieran ir y ya los panelistas ya deberían estarlos ahí esperando. Muchas gracias por la atención y continuamos en los chats privados, en las sesiones privadas. Muchas gracias.